Quisiera agradecer sobre todo a Sofía Ortega, que fue la persona que más se esforzó para organizar esta actividad, así que muchísimas gracias, Sofía, y también a la profesora Satomi Miura, profesora del Centro de Estudios de Asia y África y además nuestra encargada de los eventos, así que también quisiera agradecerle mucho a Miura Sensei. Bien, dicho esto, voy a pasar primero, voy a tomar unos minutos a explicar cómo va a funcionar este club de lectura, que lo vamos a hacer en estos próximos meses, de diciembre a marzo. Vamos a leer 4 cuentos o novelas, una colección de cuentos y 3 novelas cortas, todas tienen menos de 150 páginas, y el funcionamiento del club de lectura va a ser el siguiente. A principio de cada mes vamos a dar una charla informativa, como la que yo voy a dar hoy, sobre el primer libro, y a mitad o fin de ese mes, de ese mismo mes, vamos a reunirnos nuevamente para debatir el texto en cuestión. Entonces, hoy voy a dar una charla informativa sobre Murakami Haruki y el 15 de diciembre nos vamos a juntar en otro espacio, en el Péndulo de Polanco, a debatir, ¿no? como si todos fuéramos amigos, ya no tanto como un profesor enfrente de personas sentadas ¿no? escuchando una conferencia o lo que fuera, sino charlando sobre este texto con los datos que les proporcionaríamos nosotros en el encuentro anterior. Entonces allí están las fechas, ¿no? En el flyer que ustedes seguramente ya han visto. Los 4 textos que vamos a leer son Después del terremoto, como dijo Sofía, de Haruki Murakami. El primero y el 15 de diciembre. La segunda es una novela de la autora Yumi Lee, Ueno, Estación de Tokio, los días 12 y 26 de enero. Luego les iremos informando online los espacios respectivos de cada una de estas actividades para no bombardearlos con datos. La tercera novela es El gato que venía del cielo, de Takashi Hiraide. Y la última novela es La dependiente de Sayaka Murata. Esto será en marzo. Así que espero que se puedan sumar a la mayor cantidad de estas lecturas. Creo que es una buena oportunidad para debatir, ¿no? Entre muchos. Y la idea es que la primera sesión de cada uno de los textos sirva para que ustedes tengan más datos sobre cómo abordar esos textos, ¿no? Justamente al abordar un texto literario, a veces hay mucho más de lo que el texto dice. Hay un contexto histórico, hay un contexto biográfico, hay un contexto social. Y eso es importante que alguien lo reponga y lo transmita también. Y luego la lectura del texto va a ser muchísimo más rica. Sobre todo cuando tratamos con una cultura como la japonesa, que para los latinoamericanos, es bastante distante, ¿no? Por supuesto, en muchísimos aspectos. Bien, esto en cuanto al curso. Entonces, vamos a empezar entonces con la introducción al primer autor, ¿no? A Haruki Murakami, que seguramente, muchísimos de ustedes ya hayan leído, ¿no? Vamos a llamar entonces esta charla introductoria una introducción a la literatura de Haruki Murakami. Y es un autor clave, ¿no? Para entender la literatura contemporánea. Este club de lectura que vamos a hacer son todos textos, colecciones de cuentos o novelas que se han publicado después del 2000, o del 2000 en adelante. Entonces creíamos cuando organizamos este club de lectura que es imposible desvincular a Murakami de un club como este. Él ha sido absolutamente esencial para comprender la literatura contemporánea de Japón, aunque a muchos no les guste. Entonces vamos a introducirnos hoy un poquito en por qué ha sido tan influyente. Y espero que esto que les voy a transmitir hoy sirva para profundizar en la lectura de Después del terremoto. Entonces hoy vamos a detenernos en Murakami, ordenar su vasta obra y también vislumbrar, como ya les decía, algunos aspectos de la literatura japonesa contemporánea en general. Esta foto en particular es bastante simbólica de Murakami, bastante importante en la historia de la vida de Murakami, ya que se la tomaron muy poco después de que él publicó su novela. La novela en español se tradujo como La casa del carnero salvaje, y su versión en inglés es The Wild Sheep Chase, que se publicó en 1889, y esta es una de las fotos que en ese periodo, más o menos en su publicación en inglés de esta novela, una de las fotos a través de la cual se conoció a Murakami en Estados Unidos.
como una especie de escritor muy misterioso, ¿no? De alguna manera, místico. Y esto fue en la revista Vogue, ¿no? Para aquellos que piensan que los escritores solo salen en revistas literarias o algo por el estilo, también, ¿no? En revistas de moda. Bien. Murakami nació en Kioto en 1949 y desde muy pequeño se mudó a Kobe, que es una ciudad portuaria en Japón. Kioto es la antigua capital de Japón, y luego se trasladó a Tokio, donde empezó a estudiar en una universidad. Murakami siempre fue bastante reacio a hablar de sus orígenes en términos muy claros. Sin embargo, hace muy poco, en 2019, publicó este libro, Neko Stero, Deshacerse de un gato, podríamos traducirlo, en donde básicamente narra la historia de él y su padre, ¿no? Narra el vínculo que él tuvo con su padre. Su padre era un sacerdote budista que fue reclutado para ir a la guerra, y en este libro Murakami recuenta muchísimas cosas que le dijo su padre sobre la guerra, justamente. Y Murakami explica que él no quería mucho volver a ese momento, ¿verdad? Ese momento de recordar lo que su padre le había contado de la guerra, justamente por las acciones que su padre había hecho en la guerra. Y de hecho, la paternidad es un tema importantísimo en la obra de Murakami y muy poco trabajado, para aquellos que les interese. Y sobre todo me pareció interesante esta foto en la que Murakami estaba jugando al béisbol con su padre. El béisbol es un símbolo, ¿no? de la cultura estadounidense en Japón por excelencia. Es el deporte nacional hoy en día en Japón casi, y eso ha sido influencia de Estados Unidos, de la ocupación de la posguerra. Y específicamente Murakami narra en este libro un recuerdo que su padre le contó, ¿no? Su padre le contó en la guerra, que cuando estuvo en la guerra, había visto cómo asesinaban a un soldado chino. Y específicamente cómo se había hecho cómo se había matado a ese soldado con una espada. Y Murakami va a recrear ese episodio en su novela El carnero salvaje, justamente, donde hay un asesinato de un soldado chino con un bat de béisbol. Entonces, esta imagen me parece que es clave para entender también muchísimos de los aspectos que Murakami realiza o trabaja en su obra. Sobre todo, una que es muy importante, que es cómo reescribir la historia de uno mismo, cómo se ficcionaliza la propia historia, ¿no? Cómo ficcionalizar la propia vida. Eso es algo clave para entender a Murakami. Y me parecía que era una imagen y un libro, además, que no se conoce en castellano, para presentarles para arrancar esta charla. Entonces, una infancia que él no quiso, a la cual él no quiso volver por mucho tiempo, ¿no? Luego, como ya les decía, Murakami se mudó a Kobe y luego a Tokio para estudiar en la Universidad de Waseda, y mientras estudiaba en la Universidad de Waseda, él fundó un pequeño bar de jazz. Esa es una revista de la época, donde el bar era en el barrio de Kokubunji, en Tokio, y se está presentando, ¿no? Un poco el barrio en esta revista. Y este va a ser otro elemento importante de la obra de Murakami, ¿no? La música. Desde muy joven, Murakami va a tener un interés muy, muy profundo en la música, sobre todo en la música estadounidense, que estaba tomando protagonismo en Estados Unidos, ¿no? Luego de la ocupación norteamericana. El bar se llama Pita Kiatto, ¿no? El gato Pete. Y este va a ser otro elemento sobre el cual vamos a volver, y espero que lo rastreemos en los cuentos que vamos a leer en el club de lectura, ¿verdad? En la música, el jazz sobre todo, cuán importante ha sido en su obra. De hecho, el traductor Jay Rubin, uno de los más famosos traductores de Murakami, dice que lo más importante de la obra de Murakami es el ritmo de su prosa. Entonces, esto le da al traductor cierta habilidad de no tener que traducir literalmente, justificándose de que está traduciendo el ritmo justamente, ¿no? Pero es verdad que la obra de Murakami en japonés tiene un ritmo, un fluir, que capaz es importante también traducir. Y eso es la influencia de la música justamente.
Bueno, aquí lo tenemos otra imagen, ¿no? Otra revista de la época también, donde, bueno, se lo ve a Murakami también en su bar de jazz. Les traje estas imágenes sobre todo para volver un poquito al pasado de Murakami, ¿no? Y ver cómo él fue construyendo cierta imagen, para ver realmente qué hay detrás de esta marca impresionante en la que se convirtió hoy en día. Y voy a volver sobre esta idea de la marca, ¿no? de la marca como comercial, quiero decir. Bueno, entonces entre el 74 y el 81 Murakami tiene este bar de jazz, hasta que finalmente la pega con una novela, ¿no? Finalmente escribe una novela que se va a volver muy exitosa, por lo menos en Japón. Es la primera novela de Murakami y gana el premio Gunzo. Traje aquí la versión en español también. En español se publicó la primera novela de Murakami, Escucha la canción del viento, Kase no Uta o Kike, junto a la segunda novela de Murakami, Pinball, 1975. Ambas se publicaron juntas en castellano. Esta novela, la primera, Escucha la canción del viento, ganó en 1979 el premio Gunzo, que es una revista literaria muy importante de Japón. Y también, ¿no? Es una novela que ficcionaliza un poco la vida de Murakami hasta ese momento, ¿no? Él en ese momento tenía 29 años. No solo ficcionaliza la vida, sino que ficcionaliza su interés en la literatura. Murakami nos cuenta que en un partido de béisbol, él de repente sintió que tenía que empezar, al ver cierta jugada, ¿no? En el partido de béisbol, él sintió que tenía que escribir y convertirse en un escritor, ¿no? Como si nunca le hubiera interesado la literatura hasta ir a un partido de béisbol y verla en ese momento. No sabemos si eso es verdad o no, ¿no? No importa si es verdad o no. Es parte de esta construcción que él va haciendo de su persona y de la literatura. Y de ese mundo que empieza a mezclarse también, ¿no? De lo ficcional y lo real. Otro punto muy importante de esta novela es que Murakami en su prólogo explica cómo escribe. Textualmente, él dice que prefiere escribir primero en inglés y luego traducir lo que escribe en inglés al japonés. Este mecanismo de escritura le hace a él ser mucho más simple, dice, ¿no? Explica él en su prólogo. Y este va a ser un rasgo importantísimo de su obra y por qué va a generar tanto interés en muchísimos lectores, ¿no? Que es mucho más accesible que otros escritores de la época. Es una lectura mucho más fácil, mucho más amena. Y Murakami explica ahí específicamente este mecanismo de escritura que tiene. Que además implica una cierta subyugación, ¿verdad?, del japonés al inglés, ¿no? El proceso de escritura se necesita del inglés. Bueno, es una novela que además trata sobre el suicidio. Hay un aborto también en esta novela. Y menciono estas cuestiones porque Murakami va a empezar a tratar temas que capaz no estaban tan trabajados en la literatura japonesa y que eran de gran interés para los jóvenes, sobre todo de la época. Como el suicidio de los jóvenes o el aborto, como ya les dije, ¿no? Esto va a ser recurrente en su obra también. De hecho, bueno, también va a aparecer aquí otro tema importante de Murakami, que es la nostalgia, el recuerdo del pasado, ¿no? Este es otro tema importante en su obra, y todo se va a ver a través del recuerdo del pasado. A partir del gran éxito que tuvo esta novela, ¿no? Escucha la canción del viento, Murakami va a empezar a escribir sistemáticamente y se va a convertir en un escritor muy, muy prolífico, ¿no? De hecho, les traje aquí una imagen de la Universidad de Waseda, donde están todos sus libros y todas sus traducciones de todos sus libros. Yo no sé si sabían, pero Murakami hace muy poco se construyó en la Universidad de Waseda una biblioteca en su honor, en donde, entre otras cosas, están todos sus libros, además de muchísimos otros libros que él leía, y además de muchísimos libros que él tradujo también. Él era además traductor, ¿no?, de literatura norteamericana. Y en esta nueva biblioteca que hay en Waseda, uno puede, además de ver los libros que él publicó, los que leía, o consultarlos, además hay reproducciones exactas de su casa, ¿no?
Entonces uno puede ir y sentarse en su sillón y ver los discos que tenía Murakami, ¿no? Etcétera, o en su living, en su escritorio, etcétera, ¿no? Esto mismo se reproduce además en su sitio de internet, donde uno puede ver inclusive los lápices que usaba Murakami, ¿no? Para escribir, para anotar, como si se construyera todo una especie de mundo ficcional alrededor de esta persona para sostener toda esta escritura que él tiene, ¿verdad? Si fuese innecesario toda esta construcción deliberada alrededor de la figura de Murakami. Como si la literatura fuese también una performance, ¿verdad? Como si fuese necesario que exista el idol también, ¿no? En la literatura. De hecho, esto no es nuevo en la literatura japonesa, ya existía un culto a los bunjin, ¿no? A los escritores. No es nuevo esto. Solo que Murakami lo ha llevado a niveles jamás antes vistos. Y posiblemente jamás antes vistos en el mundo. Pueden pensar, ustedes sabrán, cada uno lo que ha leído, pero si conocen un escritor con la fama que tiene Murakami, con este tipo de construcciones como tiene Murakami, yo la verdad que no puedo pensar en muchos otros, ¿no? Stephen King y no sé, hasta ahí nomás. Y bueno, y ahora además esta especie de mausoleo que creó, nombre, mausoleo para un vivo, ¿no? Para una persona viva, me parece también súper interesante como fenómeno literario. De hecho, Murakami tiene su propio club de fans, que se juntan todos los años. Esta es la última foto, más bien la última reunión en la que se reunieron, del 2002. Se reúnen todos los años estos fans en distintas librerías y espacios de Tokio o de otros lugares de Japón, esperando que finalmente le den el premio Nobel, ¿no? A Murakami. Entonces aquí tenemos, ¿no? la transmisión en vivo, dice allí, del premio Nobel 2022, perdón. Y aquí, bueno, tenemos a todos los fans, ¿no? En la librería, esperando a ver, ¿no? Bueno, aquí ante la derrota, ¿no? Finalmente ya. Esto a mí me hizo acordar a esta práctica que también existe en Japón, de ir a espacios donde, por ejemplo, suceden los anime, ¿no? O donde suceden ciertas obras literarias. Esto ha sido también, o más bien, también sucede en el caso de Murakami, ¿no? Hay tours que llevan a uno por Tokio a ver dónde suceden las distintas novelas de Murakami. A ese nivel ha llegado esta marca literaria que es Haruki Murakami. Y de nuevo voy a volver sobre esta idea de marca literaria, pero me gustaría cerrar esta charla con esa idea, así que voy a volver luego. Otra cosa que no he mencionado, ¿no? Ya lo acabo de decir, charla sobre literatura. Si alguno tiene un comentario, los invito a interrumpirme. Esta no va a ser una conferencia, así que la próxima, Sofía, no le digamos conferencia. A lo sumo charla o, clase abierta, ¿no? que realizamos aquí gracias al Colegio de México, al Centro de Estudios de África del Colegio de México. Así que, los invito, ¿no? Siempre a interrumpirme si ven que digo algo que no está bien o si tienen dudas. Esto para presentar, ¿no? Un poquito la figura de Haruki Murakami. Ahora lo que me gustaría es ordenar las novelas de Haruki Murakami, darle una estructura a su vasta obra, ¿no? Porque la verdad que es un escritor muy prolífico, que ha escrito muchísimo. Es más, ¿quién ha leído una novela de Haruki Murakami aquí? Por lo menos una. Todos casi, ¿no? Casi todos en esta sala, ¿no? Han leído una novela de Haruki Murakami. ¿Quiénes saben quizás en qué periodo son esas novelas? ¿También todos? También algunos. Quizás eso es lo más difícil, ¿no? Pensar que todo está como en un mismo nivel. Cuando uno lee una novela de Murakami piensa que es las mismas ideas que una de hace 40 años atrás. Entonces me gustaría ordenar esas novelas, esos textos que él escribió, ya que muchos de ustedes, casi todos, han leído obras de él. Una cosa más. Aquí lo tenemos también a Murakami atosigado también por sus fans, ¿no? Pobre, va a terminar como Lady Di, no sé, como los persiguen paparazzis y esta señora quizás llevando a su hijo que reciba la bendición de Murakami, vayan a saber. Entonces, vamos a ordenar, como les decía, esta gran obra de Murakami. Yo voy a mencionar varias novelas además, ténganme paciencia. Y espero que también esto sirva para
entender su obra en general y la literatura japonesa contemporánea en general. Todo empieza con... la historia de la obra de Murakami empieza con lo que es llamada la trilogía de la rata, porque hay un personaje llamado Rat en estas 3 novelas. La primera es la que les acabo de mencionar, Escucha la canción del viento. La primera de Murakami, que gana el premio Gunzo. La segunda es Pinball, 1973. Y la tercera es La casa del carnero salvaje, que también mencioné a propósito de la foto de la primera slide y de la traducción también. En estas 3 novelas lo que tienen en común es que todos los personajes son de alguna manera o artistas jóvenes o escritores jóvenes. En Escucha la canción del viento el protagonista es un escritor joven. En Pinball el protagonista es un traductor joven. Y en La casa del carnero salvaje es un publicista joven, ¿no? Y todos tienen más o menos la misma actitud ante la vida, un poco nostálgicos y deprimidos. Y bueno, cada una de estas novelas se centra en algunas cuestiones distintas, pero siempre hay un trasfondo sobre un regreso a la historia de Japón en la posguerra, en los 50 y en los 60 sobre todo. Estas 3 novelas van a volver sobre todo específicamente a los movimientos estudiantiles que hubo en Japón en la década del 60. Y todos estos personajes de Murakami, que son de alguna manera intelectuales, ¿no? Escritores, traductores, van a mostrarse de alguna manera reacios o en contra de esos movimientos estudiantiles, ¿no? De estas 3, La casa del carnero salvaje, cuyo nombre en japonés es un poco distinto, voy a hablar sobre esto, es la que más éxito le dio a Murakami. La novela trata sobre este joven publicista, como les contaba, que al publicar una imagen de un carnero justamente, bueno, ese mínimo acto lo lleva a ingresar a una especie de conspiración y de una combinación de sectas y de grupos que empiezan a perseguirlo por diferentes razones. Entonces toda la novela trata de él escapando de alguna manera o lidiando con esta amenaza o esta serie de amenazas imprevistas que surgieron por estar realizando su trabajo. Con esta novela él va a tener muchísimo éxito. De hecho, esta va a ser la novela que primero se traduce al inglés, lo voy a mencionar también. Su cuarta la novela siguiente dentro de esta lista que voy a hacer ahora, también va inclusive potenciar el éxito que le había generado La casa del carnero salvaje, que es El fin del mundo y un despiadado país de las maravillas. Y hasta aquí Murakami, en la trilogía de la rata, las 3 primeras novelas que mencioné, tiene esta especie de tendencia hacia un poco lo exagerado, estas especies de sectas o conspiraciones que empiezan a perseguir a los personajes. Pero aquí lo que va a hacer Murakami, y este va a ser un salto de estilo en su obra, es directamente pasar a la ciencia ficción y al fantástico en su máxima expresión. Esta novela trata básicamente de 2 espacios, ¿no? Una ciudad amurallada, en un espacio distópico llamada El fin del mundo, y un Tokio futurista que, básicamente reproduce algunas ideas de las novelas de ciencia ficción más famosas de la época, ¿no? Ahí el protagonista básicamente esta novela va intercalando episodios de uno de estos espacios y episodios de otro de estos espacios, ¿no? El protagonista del espacio que es el fin del mundo es un cartógrafo que está intentando hacer un mapa de ese fin del mundo. Y el protagonista de este país de las maravillas es una especie de conocedor de la informática y que puede ingresar a los pensamientos o el inconsciente de la gente, o de sí mismo. Entonces aquí claramente hubo un salto de estilo en Murakami que va a generarle inclusive más éxito. Y él de aquí en adelante va a reivindicar mucho el fantástico y la ciencia ficción como su estilo predilecto. De hecho, esta novela gana el premio Tanizaki, que es no ya el premio Gunzo, que es el premio que apunta a los escritores jóvenes, sino el premio Tanizaki es uno que ya apunta a escritores de renombre.
Sin embargo, muy pronto después, Murakami va a publicar Tokyo Blues, como fue traducida al español, no Mori, que no es una novela fantástica, ni de ciencia ficción. Ni siquiera tiene ninguno de los rasgos de las primeras 3 novelas que mencioné, que tiene estas especies de ideas medio de thriller o de persecuciones. Ni siquiera tiene nada de eso. Esta es una novela de amor que vuelve al tema del suicidio, que vuelve al tema de personajes que están en contra o que surgieron como contrarios a los movimientos estudiantiles de los 60 en Japón. Una novela sobre eso, ¿no? Solamente. Y aquí vemos un rasgo también distintivo de la obra de Murakami, que es su maleabilidad, ¿verdad? Él es capaz de escribir en distintos estilos, en distintos códigos. Él es capaz de cooptar diferentes públicos y ser muy exitoso en cada uno. Eso me parece que es muy interesante de su literatura. Hay pocos escritores capaces de escribir en tantos estilos y ser tan exitosos en tantos estilos. Al contrario, tendemos a la segmentación, ¿no? En la literatura como en cualquier otra práctica. En el 88 va a publicar Dance, 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 Baila, 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 que es como su primer fracaso en realidad. A la crítica no le gustó mucho esta novela. Esta novela viene un poco a continuar las 3 primeras. Es una especie de epílogo a la trilogía de la rata, porque nuevamente aparece Rat, este personaje Rat. Y algo que no mencioné es que muchas de las novelas de Murakami, sobre todo las 3 primeras, dejan muchísimos finales abiertos, ¿no? Esa es una gran característica de muchas novelas de Murakami. Los finales abiertos, que no tienen ningún cierre al parecer, que se cortan como si nada. Eso que él lo toma como un rasgo de estilo, y sobre todo que lo toma como influencia de escritores norteamericanos, específicamente Raymond Carver, va a ser criticado por muchos, ¿no? Porque este tipo no sabe cerrar sus novelas, ¿no? Por supuesto, le van a decir un montón de personas. Entonces aquí en Baila, Baila, Baila le intentó hacer esto, como cerrar muchos de los datos o historias que no había cerrado en sus anteriores 3 novelas. Bueno, la crítica igual decidió que no lo había hecho bien, también lo criticaron por esta novela. Además, algo interesante es que a sus lectores les gustaba, esto que quizás Murakami no se había dado cuenta en su momento, a sus lectores les gustaba que Murakami dejara finales abiertos. Eso era lo interesante para sus lectores, ¿no? Eso les llamaba la atención. A diferencia de una obra perfecta y cerrada como las de Oe o de Mishima, Murakami planteaba un mundo totalmente libre en que el lector podía tener mucha más intervención interpretativa. Solo menciono dos cuestiones más de la década del 80 en cuanto a la obra de Murakami, que va a ser importantísimo para entender su siguiente etapa. Y una es la primera traducción de su obra al inglés, que es en 1989. La obra es La casa del carnero salvaje. En japonés, disculpen. En japonés el título es Hitsuji o Meguru Boken. Una aventura alrededor de un carnero, ¿no? Algo así. Literalmente, traducida literalmente. Sin embargo, fue traducida como A Wild Sheep Chase. Y en español, bueno, La casa del carnero salvaje. Esta fue la decisión del primer traductor de Murakami al inglés, Alfred Bierman, que además recortó muchísima de esta novela. Recortó muchísimas partes y lo transformó muchísimo. Y a partir de aquí vamos a tener como 2 Murakamis casi. El que se recibe en Occidente, absolutamente mediado por la traducción, y aquel que se lee en Japón, ¿no? De hecho, sus novelas son literalmente distintas. Alfred Bierman recortó muchos episodios, como ya les decía, de esta novela y de la siguiente que tradujo, que es El fin del mundo y un despiadado país de las maravillas. Directamente recortó 100 páginas que le parecían ilógicas, además de muchísimas escenas sexuales sobre todo, ¿no?
Él creía que eso no iba a tener demasiado impacto en... me encanta que haya intervenciones, sí. Hola, bueno, nada más quería saber si sabías... Si quieres un micrófono? No, sí está bien. Bueno. Sí, gracias. Si sabías por qué Baila Baila no fue tan... Gracias. ¿Me escuchas? Te escucho. ¿Por qué Baila Baila no fue tan bien recibida por la crítica o por los fans? Porque ya de manera personal, de la tetralogía, es el que más me gustó. Entonces, me gustaría saber cuál es como el lado negativo que le vieron a la obra. A lo mejor, como mencionabas bien, ¿no? De que sus obras no tienen como tal un final establecido y lo intentó, pero entre comillas. Y me gustaría saber eso porque es el que más me gustó de los 4 libros de la serie de La Rata. Entonces, antes de que como que pases a la parte de los 90, porque ya es completamente distinto, sí conocer. Me gustaría como conocer esa parte. Gracias. Sí, te puedo dar mi opinión. No sé si exactamente, no conozco exactamente por qué la crítica no le pareció la mejor de sus novelas. Sí te puedo dar los argumentos que dio la crítica, ¿no? Sobre esto. Y Murakami venía como renovándose constantemente, ¿no? Escucha La canción del viento es una novela que presenta a estos personajes muy de época, de los 60, que venía como a contradecir un discurso que reivindicaba la militancia de los 60 en Japón, de los movimientos estudiantiles. Una novela muy original en cuanto a eso. Viene a criticar eso de alguna manera o a hacerse un lado de eso. Pinball y La casa del carnero salvaje lo transforman más en thriller esto, ¿no? Como empiezan como a transformar esa idea, esos mismos personajes, en casi una novela que uno no puede dejar de leer. El fin del mundo El fin del mundo y un despiadado país de las maravillas ya directamente salta, ¿no? A esta onda de ciencia ficción súper similar a lo que fue Neuromante, por ejemplo, ¿no? En 1984 justamente, de William Gibson. Tokyo Blues es una historia de amor. No, aquí Murakami nuevamente se renueva, ¿no? Escribe algo totalmente distinto a esta novela de ciencia ficción. Entonces venía como cambiando muchísimo y siempre ofreciendo algo nuevo. Y Baila, Baila, Baila de alguna manera viene a ofrecer un poco lo anterior. Entonces me parece que ahí es donde la crítica dijo, no, te queremos algo nuevo. O sea, venías bien, ¿no? Y de repente nos ofreciste lo mismo. Los críticos somos muy mala gente, así que no, sí. Así que, bueno, me parece que esa es la razón principal que da la crítica sobre esto. Yo de esas creo que la que más me gustó es La casa del carnero salvaje. Creo que respondí tu pregunta, no sé si... No, sí, de las... O sea, me llama la atención porque sí podría ser algo repetitivo después de El fin del mundo y Tokyo Blues, que, bueno, de esas obras que acabo de mencionar, el que más me gusta de Murakami en general es El fin del mundo, es decir, lo que más me gusta de él. Pero de la tetralogía Baila, Baila, me gustó muchísimo, no sé por qué, como que conectó muchísimo conmigo. Y pues sí, a lo mejor podría ser algo igual, que a lo mejor ya lo dirás en su momento, que una de las críticas a Murakami es que dicen que escribe igual siempre, que todas sus historias es lo mismo siempre. Entonces puede entenderlo por ahí, pero pues sí, a lo mejor ya esperaban algo nuevo de ellos, no sé. Creo que esa es la crítica. Creo que esa es la crítica, ¿no? Que más se le hace que sí es muy parecidas, que son muy parecidas estas 4 novelas, que yo también creo que tienen diferencias. Pero bueno, nuevamente, ¿no? Para continuar, es importantísima igual la traducción, estas primeras traducciones de Murakami al inglés, porque de aquí en adelante también Murakami va a ser traducido sistemáticamente, ¿no? De nuevo, si tuvo un primer momento de éxito que lo transformó en una máquina de escritura, ahora se va a transformar en una máquina de ser traducido también. Y otro dato importante es que en el año 90, él consigue un contrato con The New Yorker, es un diario literario, además cultural, muy importante de Estados Unidos, y va a escribir desde este momento siempre para esta publicación. De hecho, lo sigue haciendo. Entonces, casi todos sus cuentos los pueden encontrar allí. Bien, entonces ahora vamos a saltar a su segunda etapa. Pero antes quisiera darles algunas frases de Murakami sobre esta etapa de su vida literaria. Dos frasecitas que les traje.
La primera sobre, ¿no?, esta primera trilogía, y sobre Baila, 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 y también sobre El fin del mundo y El inesperado país de las maravillas, ¿no?, y Tokyo Blues, que todas estas novelas que él escribió en esta etapa. Murakami dice, ¿no?, las novelas naturalistas y novelas del yo, que es un género específico en Japón, un género similar a la autoficción. Las novelas naturalistas y las novelas del yo me resultan casi todas malas. Es como si no lograra, que mi cuerpo quepa en esas novelas. Siento como si estuviera metiendo mis pies en zapatos de un talle que no es el mío. Murakami está aquí hablando específicamente de escritores como Osamu Dazai, Mishima Yukio o Eiken Saburo, ¿no? Él está haciendo alusión a esos escritores. Escribían este tipo de novelas que él dijo, no, yo no voy a escribir así. Yo voy a escribir sobre un Tokio futurista donde hay un hacker que puede meterse en el inconsciente de la gente. Punto. Y lo segundo es, ¿no?, mi estilo, dice Murakami, esto es una entrevista de Pirates Review. Lo primero es un libro de Murakami sobre cómo leer cuentos cortos. Mi estilo, lo que yo pienso como mi estilo, dice Murakami, es muy cercano a El fin del mundo y El inesperado país de las maravillas. No me agrada el estilo realista, prefiero un estilo surrealista. Pero con Tokyo Blues me convencí de escribir una novela 100% realista. Necesitaba esa experiencia, ¿no? Entonces, para tener un poco la voz de Murakami de lo que él está pensando al momento de escribir. Vamos a una segunda etapa de su vida, donde voy a presentarles otras novelas y luego voy a hacer una conclusión y un cierre de esta charla. Sí, por favor. Tengo una pregunta rápida, que me llamó la atención. Bueno, retomando lo que dijo, refieren los autores tan importantes en la literatura japonesa, como Yukio Mishima o Osamu Dazai. A mí personalmente no me gusta mucho Murakami, porque, así como, digamos en palabras coloquiales, siento que su escritura se aleja mucho de ciertas características que componen la estética japonesa. Entonces, a mí me gustaría preguntar respecto a los registros que él tiene en su escritura, ¿cómo es la recepción en Japón de su literatura? ¿Y cómo se contrapone con estos autores? Bueno, a Murakami justamente tiene un club de fans, ¿no?, como ya les mostraba, así que es sumamente exitoso, se agotan sus libros así en una semana, es una cosa increíble. Y a él su recepción es la de un escritor japonés americanizado, ¿no? Lo mismo, un poco lo que estás diciendo vos. Hay una palabra que utiliza la crítica japonesa, bata kusai, ¿no? Que significa como occidentalizado, justamente. Y sin embargo eso le agrada a mucha gente también, ¿no? O justamente que no sea súper japonés, también le agrada a mucha gente fuera de Japón. Precisamente porque no hay geishas y samuráis, es que es de interés para muchísima gente. Yo siempre recuerdo, voy a hacer una digresión súper larga, pero siempre recuerdo un texto de Borges, ya que soy argentino, como se habrán dado cuenta, en donde Borges explica que en el Corán, ¿no?, el texto sagrado musulmán, no hay camellos, dice Borges, ¿no? Porque no hay necesidad de que en el Corán haya camellos. Mahoma, quien supuestamente escribió este texto sagrado, no necesitaba incluir camellos en su texto sagrado. Que hubiese camellos hubiese sido, dice Borges, signo de que ese libro lo escribió un extranjero, ¿no? Y algo similar puede pensar uno de una novela súper japonesa, ¿no?, llena de geishas y de samuráis y así, esto como escribía Mishima Yukio o Kawabata, que a veces es demasiado japonés, ¿no? Como esto ya está oficializado para venderse como japonés casi. Uno podría pensar eso, no estoy diciendo que sea así, ¿no? Y Murakami también finalmente es un escritor japonés, ¿no? Él es un japonés, no le podemos quitar eso. Entonces está respondiendo quizás a otra estética, a otra experiencia de su vida, que fue la de, tener el contacto con la cultura norteamericana. Entonces muchos ven en eso algo positivo, algo reivindicable de su obra también, ¿no? Y también tiene muchos críticos, así que sí, hay muchas personas que lo critican también. Creo que había otra preguntita aquí. Sí. ¿Crees que
el ser un japonés americanizado tiene que ver mucho con su contexto histórico, el ser japonés de la época de la posguerra, en donde pues Japón perdió y hay un sentimiento de frustración entre de ser el imperio, ¿no? De ser esta ideología de somos poderosos, somos invencibles, ser los derrotados. Entonces el refugiarse en este americanismo, que además los estadounidenses fueron los que ganaron la Segunda Guerra Mundial, ¿crees que tenga que ver esa identificación de esa generación de la posguerra con el éxito que ha tenido Murakami? Yo creo que Murakami justamente es el escritor que no está frustrado por la experiencia con Estados Unidos, ¿no? Los escritores un poquito anteriores a él están frustrados, o más bien no sé si están frustrados, pero tienen una cuestión que les cuesta mucho resolver. Kentaro es el escritor ejemplar de esto. Traje una foto luego de hoy, muy enojado, pensando en Murakami. Porque es el escritor con convicciones de que hay que reivindicar la naturaleza de Japón de otra manera, que hay que borrarnos lo que sucedió en la guerra, de que hay que limpiarnos, purgarnos de esa experiencia. Y como a Murakami ya no le importa eso, el mundo ya está americanizado, vivimos en un mundo global, ya lo que sucedió. También Murakami no vivió la guerra, ¿no? Como lo vivió en el sentido de no fue contemporáneo a. Murakami nació en el 49, y Oe Kentaro en el 30, entonces ahí ya hay una diferencia de tiempo. Pero bueno, vemos en este libro que les presenté antes, el de su padre, que él vuelve un poco a ese tema siempre, ¿no? O Kafka en la orilla, o otras novelas que ahora voy a mencionar, también, ¿no? Vuelven a esta cuestión de la guerra. Entonces, sí hay algo también. O sea, Murakami aceptó con todo placer la cultura norteamericana, pero también siempre hay algo, ¿no? Ahí que queda latente. Entonces, con esta pregunta, si me permitís, voy a pasar a la próxima etapa, donde Murakami va a reivindicar bastante, o va a transformar un poco su visión sobre la cultura norteamericana y occidental en general. De hecho, Murakami vivió en Europa y en Estados Unidos, justamente, a fines de los 80 y principios de los 90. Fue profesor invitado en Princeton también. Esa experiencia le va a cambiar muchísimo su mirada sobre la literatura. De hecho, va a venir una serie de novelas. No estoy mencionando todos sus textos, sino los más relevantes para el argumento que estoy dando. Por favor, hay otros en el medio. Pero aquí van a aparecer una tríada de novelas que vienen a responder a ciertos acontecimientos específicos del contexto histórico que está viviendo Murakami. La primera, Crónica del pájaro que da cuerda al mundo, de hecho es un regreso a la guerra, justamente. Es una pesadilla transformada en novela que viene a recontar la experiencia de la guerra. Underground es una colección de entrevistas sobre el atentado que hubo en Tokio de Gazarin en 1995, donde Murakami recopiló las voces de muchísimas de las personas que fueron víctimas de ese atentado. Y después del terremoto, la colección de cuentos que vamos a leer para el 15, todos, viene a responder también al terremoto de Kobe, de los 90, ¿no? Donde también hubo muchísimos muertos. Entonces aquí tenemos otro, de nuevo, se renovó de nuevo Murakami, ¿no? Se volvió comprometido ante su contexto. Eso van a decir muchos críticos. Y aquí les encantó otra vez a muchos críticos, ¿no? Se renovó, esto no es baila, baila, baila. Y de hecho el compromiso va a ser un tema esencial de la literatura de Murakami en los 90. Y aquí es donde él vuelve un poco más al tema de la guerra, ¿no? Ahí es donde él vuelve, reflexiona sobre el pasado, no ya reflexiona sobre el pasado siendo su vida ese pasado, sino el pasado de Japón, ¿no? Para mí, su mejor obra es Kafka en la orilla. ¿Te gustó o no te gustó, Flora, vos? Flora se reserva su derecho de opinar sobre Murakami. Kafka en la orilla para mí es
su mejor novela, pero esa es mi opinión. Pero es una novela donde vuelve al tema de la guerra nuevamente. No solo vuelve al tema de la guerra, sino que el tema central de esta novela es la paternidad, ¿no? Aquí el personaje es un personaje que empieza a escapar, escapa de su casa y se interna en una especie de bosque mágico. Y en un momento se entera que su padre ha sido asesinado y empiezan a perseguirlo, ¿no? Porque creen que él fue quien asesinó a su padre. Tiene muchísimos aspectos que reescriben la mitología japonesa, sobre todo el Kojiki, entre otros relatos históricos de Japón. Así que bueno, en esta novela él va a mezclar muchísimas cuestiones, ¿no? El regreso, el compromiso, el regreso a la historia de Japón, lo fantástico, porque esta novela sucede en un ámbito fantástico en su mayoría. Y también estos personajes que son un poco los de Tokyo Blues, las de la primera trilogía que les presenté antes, que intentan escaparse un poco de su pasado, ¿no? Que esa es la gran característica de la trilogía de la rata. De hecho, después tiene otra novela bastante famosa de él llamada After Dark, que viene un poco a reescribir, ¿no? La historia de Tokio como una gran ciudad. Es nuevamente una novela de ciencia ficción. Entonces aquí Murakami empieza a combinar en estas dos novelas, sobre todo, su etapa previa y su etapa de compromiso, ¿no? De alguna manera empieza a mezclar estas dos facetas. Bueno, en el medio hay muchísimas obras. La verdad que en los 90 y el 2000 escribió muchísimo. Algunos críticos dicen que tiene ghostwriters, etcétera, ¿no? Por supuesto. En 2007, aquí no lo puse, pero en 2007 publica su famoso ensayo ¿De qué hablo cuando hablo de correr? Murakami además es maratonista. Entonces, bueno, él compara la literatura escribir literatura con correr una maratón, entre otras cuestiones. También en 2014 se publica Hombres sin mujeres, una colección importante de cuentos que se volvió muy famosa estos últimos años por la película Drive My Car, que está basada en uno de estos cuentos. La película dura 3 horas, mientras que el cuento creo que tiene 5 páginas. No sé cómo logró el director hacer esto, pero bueno, lo logró. Y luego tenemos sus últimas novelas famosas, ¿no? La muerte del comendador y Primera persona al singular, que es Primera persona al singular, es una colección de cuentos que escribió Murakami entre el 2018 y el 2019 en la revista Bungaku Kai. Y La muerte del comendador es otra novela al estilo más antiguo de Murakami, más como la trilogía de La rata, que en inglés además se tradujo como Killing Commendatore, lo cual ya explica mucho más de lo que explica el título en japonés y en castellano. Ya la primera persona se está diciendo mucho más, ¿no? En el Killing, me parece. Pero bueno, esto para ubicar nuevamente temporalmente las obras de Murakami. Entonces, de nuevo, esta etapa se caracteriza por este compromiso, ¿no? Que deliberadamente Murakami toma. Luego hay críticos ante ese compromiso, ¿no? También hay críticas, ante ese compromiso. Algunos dicen que no es muy real, otros dicen que es lo que le convenía para vender en el momento, etc. Lo cierto es que Murakami logra cooptar un nuevo público, que es el público que le decía: vos sos un escritor escapista, que escribís sobre Tokio futurista y que a nadie le importa, que no te importa el presente ni el pasado. Bueno, Murakami logra responderles a esos críticos y logra cooptar nuevamente un nuevo público durante estas 2 décadas, ¿no? Con estas obras, y una de ellas es la que vamos a leer para el 15 de diciembre. Les traje nuevamente algunas palabras de Murakami sobre esta etapa de su vida, que habla específicamente del compromiso. Compromiso entendido en términos no solamente políticos, sino con su contexto, ¿no? Con su experiencia como nación, como cultura japonesa, parte de la cultura japonesa, etc. Bueno, entonces esta etapa, esto es de un libro que nuevamente lo mencioné antes, la guía sobre cómo leer cuentos para los jóvenes. No está traducido este libro. Murakami dice, ¿no? Recientemente he estado pensando mucho en eso que llamamos compromiso. Este libro es del 97. De hecho, el compromiso se ha convertido en algo sumamente importante para mí al momento de escribir novelas. Antes, lo importante había sido para mí el distanciamiento,
¿no? Como si Murakami de repente vivió en Europa, en Estados Unidos, fue profesor en Princeton y dijo, no, yo tengo que ser más comprometido, comprometerme más con mi contexto. Bueno, reconoce, ¿no?, esto que muchos críticos le habían hecho, que era que sus novelas anteriores se distanciaban un poco, ¿no?, de reflexionar sobre su propia historia. Y aquí marca, ¿no?, Crónica del pájaro que da vuelta al mundo como el momento de la decisión de ese estilo. Esta novela es un tercer estadio para mí, dice Murakami en la cita de abajo. Primero hubo aforismo y distanciamiento, luego pasé a un estadio de narrar historias, pero eventualmente me di cuenta que algo me faltaba. Supongo que aquí es donde el compromiso entra en juego. Aún no lo comprendo del todo. Entonces, dos grandes etapas de Murakami, ¿no? Una que intenta alejarse de su contexto, sobre todo en respuesta a estos movimientos estudiantiles, estos intelectuales, escribían de una manera súper literaria, súper elevada, con un montón de ideas recontracomplejas, como era Oe. Y una segunda etapa donde él reivindica el compromiso, bueno, desde otro lado quizás, ¿no?, diferente a un escritor como Oe, por ejemplo. Bien. De hecho, Murakami también se mostró muy comprometido, justamente esa es la expresión, se mostró muy comprometido en vinculación al incidente de Fukushima de 2011, de marzo de 2011. Meses después del triple desastre de Fukushima 2011, cuando hubo este terremoto que generó un tsunami, que a la vez generó un desastre nuclear. Meses después, Murakami recibió un premio en Cataluña y es muy famoso el speech, el discurso que él dio en el incidente en la recepción de este premio, en donde Murakami, ¿no?, se muestra, bueno, justamente muy comprometido en cuanto a qué deben hacer los japoneses para recuperar su cultura, unirse para superar ese trauma que es el incidente de Fukushima. Y sobre todo dice, y les traje una cita, el discurso está online en varias lenguas. Cuán increíble sería si ustedes en Cataluña y nosotros, en Japón, nos convirtiéramos en soñadores y realistas, si pudiésemos forjar una comunidad espiritual dispuesta a atravesar fronteras y culturas. Yo creo que aquí es donde Murakami ya se pasa un poquito de compromiso, ¿no?, que casi está citando a su ídolo mayor, que es John Lennon, ¿no? Imagine all the people, ¿no? Básicamente está diciendo en otros términos, ¿no?, pero como que no va en profundidad sobre lo ocurrido en Fukushima en ese discurso. Solamente lo utiliza como momento para reivindicar un poco, ¿no?, esta postura comprometida que había tomado en las décadas anteriores. Y otro momento, también hace poco tiempo, que Murakami de nuevo trastabilla un poco con su compromiso, y la crítica le es feroz, porque Murakami cada vez que hace algo, la crítica o lo aplaude o le van a la yugular, pero es así, ¿no? El segundo momento es una entrevista que Murakami tuvo con otra escritora muy popular en la época llamada Kawakami Mieko, de quien no vamos a poder lamentablemente leer nada en este club, pero esperemos poder leer en un futuro. Bueno, en 2017 Murakami y Kawakami Mieko tuvieron una serie de entrevistas, de hecho, en la Universidad de Waseda, donde también estudió Kawakami Mieko. Murakami no daba muchas entrevistas hasta el momento, pero le concedió una entrevista a su protégé, porque la verdad que ella era una especie de apadrinada de Murakami. Y en un momento Kawakami le dice, ¿no?, a Murakami, bueno, pero tus personajes femeninos al final siempre están en función de los hombres, siempre sirven para que los hombres se reivindiquen a sí mismos o logren superarse en la vida, pero ningún personaje femenino de los que vos presentás, le dice Kawakami a Murakami, realmente tiene, bueno, agencia o autonomía verdadera. Y esto es bastante cierto. Muchísima crítica literaria también le han saltado a la yugular a Murakami precisamente por las visiones de género, ¿no?, que se pueden tener alrededor de su obra. Este es el momento para que Murakami diga, sí, la verdad que sí, voy a escribir una novela, yo que escribo tanto, voy a escribir una novela en que el personaje sea una mujer, ¿no?, y ya, listo, tenés razón, Kawakami le hubiera dicho eso, ¿no?
Pero no, decidió quedarse callado y decidió decir, bueno, no sé si están así, hay diferentes opiniones, ¿no? Esa fue la respuesta que dio. Y aquí, bueno, también fue muy criticado Murakami por estos 2 episodios, justamente como mostrando un poco que su compromiso no es tan real como él mostró durante una década o más. Porque hoy en día quizás pocas cosas nos convocan, sobre todo a los hombres, a comprometernos como el feminismo, ¿no? Justamente, hoy en día. Las entrevistas están compiladas en este libro, creo que no está traducido, pero bueno, lo quería traer aquí, ¿no? Así que bueno, esto por un lado. Bien. Ya voy a ir cerrando entonces esta charla, pero no quería cerrar sin, bueno, preguntarnos de qué hablamos cuando hablamos de Murakami, ¿no? Porque quizás uno piensa que es un escritor y ya, ¿no? Listo. Pero es muchísimo más. Esto es este fenómeno que les acabo de explicar, ¿no? Esta especie de enloquecimiento de los fans, ¿no? Que van siempre a ver si le van a dar el premio Nobel o no. Es una figura construida en un mausoleo en la universidad donde él estudió, etc., ¿no? Muchísimas cosas más. De hecho existen, ¿no? Tazas de Murakami, agendas de Murakami, cubiertas para el celular de Murakami, tote bags de Murakami, stickers de Murakami, remeras de la marca Uniqlo de Murakami. Y este es mi favorito. Este es un libro que publicó Murakami, en donde él explica por qué le puso cada remera. No, perdón, remera ustedes le llaman playera, disculpen. Se me salió el argentino. Playeras de Murakami, y también este libro que explica por qué le puso ciertas playeras a ciertos personajes de su obra. Entonces, cada una de esas playeras le recuerda a él algo de su pasado, y por eso, por ejemplo, Tonita Kitani, que es un personaje de Murakami, tiene puesta esa playera, etc. Entonces, bueno, es una especie de industria, ¿no? Una industria absoluta. De hecho, aquí tenemos la firma de Murakami, le podríamos agregar el trademark, porque claramente es una marca, ¿no? Es una marca globalizada que es muchísimo más que una obra, que la literatura. Y aunque esto nos puede gustar o no, esta perspectiva de este escritor globalizado, transformado en marca, ya les digo, me parece sumamente interesante, me parece sumamente digno de analizarlo como críticos literarios o como lectores también, ¿no? Lectores comunes y corrientes. Sí. Esto me parece que, ya les decía antes, no es común en otros escritores, o por lo menos a este nivel, ¿no? De que haya tazas con nombres de un escritor. Me parece que eso no sé si había sucedido. Esto es lo que el crítico literario David Karashima llama The Murakami Industry, ¿no? Y que lo vincula un poco a los procesos de traducción que tuvo Murakami, ¿no? Cómo se fue vinculando un poco la traducción con, por ejemplo, la primera imagen que yo les puse, la de Murakami frente al espejo con ese carnero arriba, ¿no? Como construyendo esta figura, ¿no? Desde un principio Murakami fue traducido en esos términos como un fenómeno literario, quiero decir, y bueno, devino en esto finalmente. Hasta las fotos las saqué de Amazon y Rakuten, para que sepan que si quieren comprar algo lo pueden comprar allí. Bueno, entonces, en tanto marca globalizada, ¿no? Murakami Trademark tuvo, y con esto cierro ya la charla, es una marca que atraviesa fronteras espaciales, ¿no? Podemos comprarlo aquí en México, ¿no? Su taza. Temporales también, ¿no? Pues una marca que regresa al pasado, que repiensa el pasado. Es una marca que es adaptable a diferentes culturas y regiones, ¿no? Es leído aquí de diferentes maneras o de igual manera en Japón, como vos planteaste hace un ratito. Apunta a un público de la alta literatura y de la literatura comercial. Esto es particular en su obra, ¿no? Él logra cooptar, como ya les decía, diferentes públicos y es muy hábil en esto. Logra, para usar un término del marketing, localizarse muy bien, ¿no? Y encontrar nuevos públicos también, nuevos nichos de mercado, vamos a decirlo así, ya que estamos con la metáfora. Y también es suficientemente maleable en cuanto al compromiso y el escapismo, ¿no? Eso creo que también ha quedado claro en su obra, que logra escribir algunas obras que son muy comprometidas en algunos aspectos, pero que también a veces no es tan así.
De hecho, estas especies de ambigüedades que Murakami plantea en su obra es precisamente aquello que van a defenestrar, como ya les decía, la crítica literaria, pero es lo que van a reivindicar sus fans, ¿no? Es lo que más les gusta a sus fans. Lo mismo por lo que lo critican, es lo mismo por lo que sus fans lo quieran, lo cual es súper interesante también. Aquí tenemos, ¿no?, a Oe Kenzaburo, justamente, enojadísimo con Murakami, y a sus fans comprando, ¿no?, alguna de sus obras. Ya no logro ver aquí. Y con esto cierro. Creo que todas estas características, en mayor o menor medida, son algo que comparten los escritores contemporáneos de Japón. Es decir, vemos hoy en día en el Japón actual, y lo vamos a ver en Yumiri, lo vamos a ver en Takashi Hiraide, lo vamos a ver en Sayaka Murata, sobre todo, que es otra especie de nueva trademark, vamos a ver estas características. Y creo que eso no es menor. Me parece que hay que considerarlo como un aspecto muy importante que ha influenciado y ha transformado la literatura japonesa contemporánea. Así que creo que con esto voy a cerrar. Y bueno, para el próximo encuentro sí les quería decir, ¿no? El próximo encuentro, recuerden, va a ser el 15 de diciembre. Muy bien, ya tenemos el libro. Todos los libros los pueden conseguir, por ejemplo, en los espacios donde vamos a dar los siguientes encuentros, el péndulo en este caso, pero también en la biblioteca de la Fundación Japón, o en nuestra biblioteca, aquí en el Centro de Estudios Asia y África del Colmex. Y si no, me escriben. Y entonces les pediría, ¿no?, para el próximo encuentro, como tarea para el hogar, primero que lean Después del terremoto, ¿no? Porque además yo creo que es una obra ideal para ingresar a Murakami. A mí me parece muy, muy buena y además muy poco conocida en castellano. Más bien como obra introductoria, ¿no?, al autor. Pues quizás empezar por una de sus novelas de 1000 páginas, bueno, puede ser un poco intimidante. Pero esta es muy breve y nos da un aspecto en 6 cuentos bastante amplio de su literatura. Y me gustaría que piensen, ¿no?, qué lugar ocupa la catástrofe en estos cuentos, qué tipo de relaciones familiares se presentan, o se representan, y también qué relación guardan los elementos de Japón y de otras culturas, ¿no? Ya que estamos, les voy a dar estos 3 lineamientos y a ver si podemos debatirlos, ¿no?, en el próximo encuentro, el 15 de diciembre. Y también, ya que estamos, refrescar, ¿no?, otras lecturas que hayan tenido de Murakami o de cualquier otro autor japonés que les haya traído así como ideas para, bueno, comparar, ¿no?, un poquito sus obras también. Así que bueno, eso hasta ahora. Les agradezco muchísimo por haberme escuchado. Esperen que lo dejo un poquito más porque creo que estaban sacando una foto. Y bueno, por supuesto ahora va a quedar abierto el espacio para comentarios o preguntas o cualquier otra cosa que surja. Así que muchísimas gracias a todos por escuchar.